Advertencia. Este podcast no está en contra de ninguna persona y no es apto para religiosos o soberbios que pretenden tener siempre la razón. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este episodio bonus del podcast Alguien lo tenía que decir, ALTQD Plus. Estamos comenzando el año, feliz año nuevo para todos y que estas metas que tienen para este año que entra pues sean metas que puedan llevarse a cabo, que ustedes puedan disfrutar de vivir, digamos, que cada meta se vaya cumpliendo y obviamente pues con la ayuda de Dios, con el favor de Dios y que incluso hasta sea sorprendente esas nuevas vivencias para este año 2024. Espero que nada, que hayan recibido ese año chévere con la familia, disfrutando, pasándola bien. En la experiencia, pues, ¿qué es lo más importante? Yo pienso que estar con la familia. Hay gente que se va por ahí a rumbear, echa broma, que no es que esté mal, solo que pienso que lo más importante es la familia. Lo cierto es que nada, al final espero que la hayan pasado súper genial y que bueno, que este año les vaya mucho mejor de lo que pudo haber sido en el 2023. Hoy vamos a hablar de un tema que lo puse en el bonus porque realmente no, pues puede que haya mucha tela que cortar, pero pienso que de repente en 10 minutos pudiéramos ser bien concisos, precisos y desarrollar el tema que nos compete hoy. Hoy vamos a hablar del diezmo, de la plata, ese tema tan controversial de las iglesias que es el diezmo, porque la gente que desconoce el tema simplemente dice, eso es para los pastores para que se compren la Forerunner y para que se dé lujo y para que los pastores o los que están en la iglesia, digamos, dirigiendo la iglesia, se dan la gran vida, mientras los pendejos que van para la iglesia pues tienen que agarrar su autobús o a veces ni siquiera tienen para ir para la iglesia como tal. Entonces, bueno, como yo no tengo nada que perder, no importa lo que me digan o que me critiquen, yo voy a dar mi punto de vista basado en lo que dice la Biblia y como les dije en una oportunidad, hay una herramienta que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es cómo tú puedes llegar a una conclusión de una interpretación correcta de lo que dice la Biblia. Y yo exponía que es como que, bueno, tienes aquí un pedacito, tienes aquí otro pedacito y eso sí o sí da la vuelta y llegas a una sola conclusión. La misma Biblia se explica a sí misma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso del diezmo, que es un tema tan controversial, porque la gente los que desconocen del tema, lo que hacen es decir que eso lo agarran los pastores y se lo roban. Cosa que ocurre, sí, es verdad, pero no por uno tienen que pagar todos. Y que nosotros, como cristianos que asistimos a iglesia, nosotros no lo hacemos porque es o sea, es un acuerdo que nosotros tenemos con el pastor. No es un acuerdo que nosotros tenemos con el pastor, no es un acuerdo que tenemos con la iglesia ni siquiera. Eso nosotros es un pacto que tenemos personalmente con Dios y que Dios verá qué hace con ese pastor que se robó la plata. Eso para mí tiene que ser absolutamente transparente. ¿Por qué? Porque eso realmente yo no estoy haciéndolo con el pastor ni con la iglesia, yo lo estoy haciendo personalmente con Dios. Esta figura de diezmo que se ve principalmente en el Antiguo Testamento, a mi parecer, en el Nuevo Testamento ya queda totalmente abolido. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar por qué. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, es lo que a mi parecer es, aplicando la hermenéutica, es la conclusión de cómo realmente tiene que ser mi corazón al momento de ofrendar a la iglesia. Y que no necesariamente tiene que ser el 10% o el diezmo. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a diezmar y es el diezmo, y es el diezmo, y es el diezmo. Entonces sacan que, pero es el diezmo del bruto, del neto, porque, mira, si tú estás sacando el 10%, ay, pero será el bruto del neto, no es nada. No es nada porque resulta que tú en tu corazón estás buscando la manera de dar lo menos posible y no se trata de que tú a Dios le des lo menos posible.
Se trata de que en tu corazón tú sepas que primero, vuelvo y repito, no es ni para la iglesia, no es ni para el pastor, sino es para Dios, y que el pastor va a rendir cuentas en su momento de qué es lo que haga con esa plata. Eso es lo primero. Es algo que tú le estás dando a Dios personalmente a través de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, lo que no podemos ni ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que nosotros simplemente lo hacemos porque creemos que lo que dice la Biblia es verdad. Ahora, el 10% no necesariamente, y repito, es más, en 1 Corintios está en el capítulo 16. Y no sé si en 2 Corintios 9, no me acuerdo. Lo cierto es que en Corintios aparece 2 veces, tanto en la primera como en la segunda, o las 2 veces aparece en 1 Corintios, no sé, igualito yo lo voy a poner aquí en las referencias bíblicas, para que ustedes entiendan de que no se trata de que es el diezmo, de que es el 10%. Hay otra parte en la Biblia que Hechos capítulo 5, que están puntualmente dando todo para la iglesia, porque es un previo acuerdo en donde cada quien iba a vender las cosas y le iba a dar toda la iglesia. Y estas personas, por ser malintencionadas, fíjense lo importante del corazón. Un pana que se llama Ananías y la esposa que se llama Zafira. Esa gente el espíritu, bueno, esa gente, por pretender engañar a Dios, lamentablemente sufrieron sus consecuencias. Es un poco profundo para explicarlo aquí ahorita, porque entonces la gente lo que piensa es que, bueno, pero Dios sí es bastante malo, ¿cómo es posible? Vuelvo y repito, son cuestiones de actitudes del corazón. Entonces, el diezmo como tal, a mi parecer, ya no es, ya caducó. El porcentaje como tal caducó. Y se aplica lo que está en 1 Corintios, que es según haya prosperado. O sea, que cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Voy de vuelta, porque en la iglesia no se mantiene sola, ¿saben? Son personas que están dedicadas al servicio de Dios y al servicio de la gente, y que sí o sí, como tienen una dedicación exclusiva, la plata tiene que salir de la misma gente que asiste a la iglesia. Si tú estás asistiendo a la iglesia y no tienes conciencia real del principio de dar, no des. Si tú estás dando por obligación, no des. Porque tú tienes que entender de que cuando tú das es para Dios y no para la gente, no para que el pastor se compre una Forerunner. Si se compra una Forerunner, si viste cómo se viste, eso no es problema tuyo. Al final, eso no es tu problema, porque resulta que tú estás dando es a Dios y no a la persona. Si la persona malversa esos fondos, en su momento él va a rendir cuentas de eso. Entonces, según haya prosperado, ¿qué quiere decir? Bueno, a medida que tú hiciste un pacto con Dios, de verdad yo no te voy a dar el 10% porque me parece que es un legalismo que no quiero hacer. Es como que el piso, el 10% viene siendo el piso. Porque también la Biblia dice que tú, según tú siembras, tú vas a recoger. Entonces, cuando tú solamente das el 10%, ok, estás cumpliendo, fino. Pero entonces tú no estás creyendo, porque tú sabes que al final el dar no le puedes meter la lógica. Porque si tú tienes 20 bolos, entonces tú dices, bueno, va del 10%, ya no tengo 20, tengo 18, correcto. Entonces tú dices, tengo menos. Y eso menos, entonces más vale yo a necesitar más plata, no menos plata. Está bien, pero cuando tú lo haces por fe, a Dios personalmente, no al ser humano, insisto, sino a Dios personalmente, la Biblia explica que Dios te va a recompensar. Y es un tema de fe, vuelvo y repito. No, o sea, si tú no crees que Dios te puede dar más porque tú a través de un acto de fe diste, entonces no lo des. No lo des, porque estás perdiendo plata, literalmente estás perdiendo plata. Ahora, cuando tú caes en cuenta de que, bueno, yo lo voy a dar indiferentemente de lo que haga el pastor con esa plata, o quien sea que a la iglesia donde tú vas, yo lo voy a hacer porque yo lo voy a hacer para Dios. Es más, Dios te reta que mira, si no me crees, no pasa nada, pero hazlo para que tú veas, a ver si yo no te voy a abrir la ventana de los cielos. Viene del Antiguo Testamento. Lo que yo estoy diciendo es con respecto al monto, pero el principio se mantiene. Lo que me parece que no se mantiene es el 10% como tal, porque a mi parecer se trata de que tú tienes que confiar en Dios, y el 10% viene siendo como que lo mínimo, ¿sabes? Entonces mi pregunta es, ¿tú quieres dar el mínimo o simplemente
entiendes que es un tema de que no sé cómo, a pesar que estoy quedando con menos plata, Dios se la va a arreglar para que esa plata se multiplique y aumente. Voy de vuelta, es un tema de corazón y es un tema de fe. Hay testimonio, no, lo que pasa es que no la tengo clara, pero hay testimonio de personas que dan incluso mucho más del 10% y esas personas normalmente son las que están más acomodadas. ¿Por qué? Porque Dios, cuando ve que no están poniendo el mínimo, sino que están poniendo más, entonces Dios le dice, bueno, ya yo sé, porque ya tu corazón me está demostrando y te está demostrando a ti mismo que estás confiando en mí, entonces yo te voy a multiplicar mucho más. Yo de primera mano no conozco a alguien que digamos que haga eso. Yo no les voy a decir cuál es mi testimonio, porque eso no es problema de ustedes en el chisme. Pero sí es una realidad que cuando tú decides creerle a Dios y no, voy de vuelta, lo que haga la persona de la iglesia con esa plata, eso no es tu problema. Tú tienes que hacerlo para Dios. Si tú ni siquiera vas para iglesia, pero resulta que tú no vas para iglesia precisamente, pues son unos ladrones, papi, anda para la iglesia. O sea, habla con Dios, anda para la iglesia y no permita que por ese tema tan ladilla, tan controversial que es el diezmo, tú dejes de estar conociendo a Dios. Por eso no es tu problema. De verdad, no. A ver, no te estoy diciendo que eres intrépido. Simplemente como que no permitas que esa pendejera te quite la bendición de conocer de Dios. Porque cuando tú aprendas y entiendas de qué se trata el principio de dar, y tú te vas a dar cuenta que Dios recompensa la fidelidad del dador alegre, no el dador que lo da por obligación, sino el dador alegre. Entonces tú vas a decir, ahora yo sí hablé feo de este tema sin conocer y sin saber de qué se trataba. Entonces, todo, como se los he dicho muchas veces, es un proceso y que en conclusión no se trata de dar el diezmo. Se trata que tú vas a ofrendar según hayas prosperado y no se lo vas a dar ni a la iglesia ni al pastor. Tú se lo vas a dar personalmente a Dios y que Dios le va a pedir cuentas a esa persona si malversó ese dinero o no. Aquí en la tierra ni siquiera los ángeles van a mantener el ministerio. El ministerio lo tenemos que mantener nosotros mismos, los seres humanos, porque nosotros los seres humanos somos los que estamos siendo beneficiados del trabajo de las personas que están atendiendo la iglesia, del pastor para abajo o de la persona que esté en autoridad. Pensé que iba a ser más corto el episodio, pero yo pienso que esto que acabo de hablar da suficiente explicación de qué se trata el diezmo. El diezmo es un acto de fe, en donde ya no debería llamársele diezmo, sino simplemente una ofrenda que tú estás haciéndole a Dios a través de los seres humanos en la iglesia en la cual estás tú asistiendo. Espero que les haya resultado útil la información y que Dios me los guarde.